El final más irónico, Griselda Blanco muere atrapada por su propio invento. Febrero 15 de 1943, en las costas del Caribe colombiano, en la ciudad de Cartagena, nació una niña que el mundo conocería como La Madrina, una niña destinada a convertirse en la figura más temida del narcotráfico internacional. Su nombre, Griselda Blanco Restrepo. Pero esta no es una historia de gloria, es una historia de oscuridad absoluta, de poder conquistado a cualquier precio, de un imperio construido sobre el miedo. Prepárense para conocer a la mujer que Pablo Escobar respetaba y temía enfrentar. A los 3 años, Griselda y su madre, Ana Restrepo, llegaron a Medellín. Colombia atravesaba la violencia, un periodo de caos que desangraría al país durante una década entera. La pequeña Griselda creció en un infierno de pobreza extrema, rodeada de brutalidad en cada esquina. Los barrios de Lovaina y Santísima Trinidad no eran lugares para niños, eran campos de batalla donde la supervivencia no era un derecho, era una conquista diaria. Su infancia fue un calvario. Su madre, atrapada en el alcoholismo, no pudo ofrecerle protección ni estabilidad. Griselda fue expuesta a situaciones que ningún niño debería enfrentar: abusos, negligencia extrema, un ambiente donde la inocencia se perdía antes de que pudiera florecer. Griselda aprendió las reglas de la calle más rápido que cualquiera. Antes de cumplir 15 años, ya había participado en actividades que la mayoría nunca se atrevería a imaginar: robos, contrabando menor. Cada día forjaba su carácter de hierro. Estuvo involucrada en un secuestro que terminó trágicamente. Las calles no perdonaban debilidades, y Griselda nunca fue débil. A los 17 años, ya era una leyenda en las calles de Medellín. Fría, calculadora, despiadada. Las experiencias traumáticas de su infancia la habían transformado en alguien capaz de cualquier cosa por sobrevivir y ascender. Y esto era apenas el comienzo. Siendo todavía joven, Griselda conoció a Carlos Trujillo, un contrabandista de marihuana y coyote. Se casaron, y para sus 20 años ya había dado a luz a 3 hijos: Dixon, Uber y Osvaldo. Pero el matrimonio era solo un medio para un fin mucho más grande. Griselda entró al negocio con Carlos traficando marihuana, pero era pequeño, insignificante. Ella soñaba en grande, más grande de lo que cualquiera en Medellín podía imaginar. En 1964, Griselda abandonó Colombia con documentación falsa. Destino: Nueva York, la ciudad de los sueños y de las oportunidades oscuras. Allí conoció a Alberto Bravo, un traficante del cartel de Medellín que la introdujo al verdadero negocio: la cocaína, el oro blanco que cambiaría todo. La pareja estableció una operación en Queens que revolucionó el narcotráfico, pero aquí está el secreto que pocos conocen. Griselda no era solo la esposa del jefe, ella era el cerebro detrás del imperio. Su creatividad era legendaria. Diseñó ropa interior con compartimentos secretos imposibles de detectar. Creó rutas que nadie había pensado antes. Reclutó una red que atravesaba continentes enteros. La operación generaba millones cada mes. Pero en 1975, las autoridades comenzaron a cerrar el círculo. 30 de sus operadores cayeron. Griselda y Alberto huyeron de regreso a Colombia, pero había un problema serio. Alberto había estado desviando dinero, grandes cantidades. Griselda lo descubrió, y cuando confrontas a la madrina con una traición, solo hay un resultado posible. En una confrontación que se volvió leyenda, Alberto Bravo desapareció para siempre. Algunos dicen que Griselda misma resolvió el asunto. Otros susurran diferentes versiones, pero todos coinciden en una cosa: después de ese día, nació un apodo que la perseguiría eternamente: la Viuda Negra, un título que cargaría con orgullo y miedo a partes iguales, porque los hombres en su vida tenían el extraño hábito de no permanecer mucho tiempo a su lado. A finales de los 70, Griselda llegó a Miami, y con ella, la ciudad cambió para siempre.
Miami, antes un paraíso de jubilados y playas tranquilas, se transformó en la capital mundial de la cocaína, y en el trono de ese imperio estaba una mujer, Griselda Blanco. En su momento de mayor poder, su organización transportaba cantidades industriales de cocaína cada mes hacia Estados Unidos. Las cifras eran astronómicas: $80 millones mensuales, mansiones de lujo, fiestas legendarias, poder absoluto. Pero ese poder tenía un precio oscuro. Griselda no toleraba competencia, ni traición, ni siquiera la más mínima falta de respeto. Miami se convirtió en un campo de batalla, lo que se conoció como las guerras de la cocaína, o los Cocaine Cowboys. Transformó la ciudad en una zona de conflicto constante. En 1979 ocurrió algo que definiría una era: el centro comercial Dadeland Mall, un encuentro que terminó en caos absoluto. Los testigos nunca olvidaron lo que presenciaron ese día. La policía encontró el vehículo utilizado, un verdadero arsenal rodante, con paredes de acero y armamento de nivel militar. Griselda había innovado incluso en las tácticas operativas. El método de aproximación en motocicleta. Rápido, eficiente, imposible de prevenir. Una técnica que luego se convertiría en el sello distintivo del Cartel de Medellín y se extendería por toda Latinoamérica. Los números son escalofriantes. Se le atribuyen responsabilidades en cientos de casos sin resolver. Rivales, traidores, incluso personas cercanas que cometieron el error de cruzarla. Carlos Trujillo, su primer marido, dejó de existir en los registros en 1970. Su tercer esposo, Darío Sepúlveda, corrió un destino similar en 1983. Su vida personal era tan violenta como su imperio. En 1978, tuvo su cuarto hijo con Darío Sepúlveda, y en un gesto que revela su mentalidad, lo llamó Michael Corleone, como el personaje de El Padrino. Una declaración de intenciones, una profecía. La DEA la consideraba más peligrosa que cualquier hombre en el negocio. Los agentes federales tenían un dicho: prefiero perseguir a 10 Pablo Escobares que a una Griselda Blanco. Pero hay una ley universal en el mundo criminal. Todo imperio, sin importar cuán poderoso sea, inevitablemente se desmorona. Para 1984, Griselda tenía enemigos por todos lados. Rivales del Cartel de Medellín querían su territorio. El gobierno estadounidense tenía un caso masivo construyéndose en su contra. Y lo peor, personas dentro de su propia organización comenzaban a hablar con las autoridades. Ya no era invencible, era una fugitiva. El 17 de febrero de 1985, en California, agentes de la DEA irrumpieron en su residencia. Griselda Blanco, la madrina, la mujer que había construido un imperio de terror, fue finalmente capturada. Fue sentenciada a 15 años por tráfico de sustancias, pero mientras estaba en prisión, Florida preparaba algo mucho peor: 3 acusaciones de primer grado. El caso parecía sólido. Jorge Ayala, su operador más cercano, había accedido a testificar contra ella a cambio de un trato. Griselda enfrentaba la pena de muerte. Pero entonces ocurrió algo extraordinario: un escándalo dentro de la fiscalía. Ayala había mantenido comunicaciones inapropiadas con 2 secretarias del caso. El escándalo destruyó la credibilidad del testimonio principal. El caso se desmoronó. Griselda aceptó un acuerdo. Se declaró culpable de cargos menores y recibió 20 años adicionales. En 2004, después de 19 años tras las rejas y con su salud seriamente deteriorada, fue liberada por razones humanitarias y deportada a Colombia. Pero su familia no tuvo la misma suerte. Sus 3 hijos mayores también habían seguido el camino familiar. Dixon, Uber y Osvaldo habían construido sus propias operaciones. Todos fueron arrestados. Todos fueron enviados a prisión federal. Y después de ser liberados y deportados a Colombia,
Los tres fueron víctimas del mismo mundo que habían elegido, uno tras otro. Venganza por los pecados de su madre. Solo Michael Corleone, el menor, lograría sobrevivir a la maldición familiar. 3 de septiembre de 2012, Medellín, Colombia. Griselda Blanco, de 69 años, salió de una carnicería en el barrio donde todo había comenzado décadas atrás. Una motocicleta se acercó lentamente y su historia terminó donde inició. La ironía era perfecta, poética incluso. El método utilizado era exactamente el mismo que ella había popularizado en Miami 30 años antes, la técnica que había sembrado terror en toda una ciudad. El círculo se cerró en las mismas calles que la habían creado. La mujer, que había construido un imperio del crimen organizado, que había innovado en el tráfico internacional, que había dominado Miami durante una década entera, que había sobrevivido a guerras, traiciones, prisión y deportación. Terminó como tantos de sus rivales habían terminado, en las sombras, en silencio, sin gloria. La historia de Griselda Blanco es un recordatorio oscuro. El poder sin límites siempre cobra su precio, de la pobreza al imperio criminal y finalmente a la caída total. Su legado no es de admiración, sino de advertencia, porque en el mundo del crimen no hay reinas eternas ni reyes invencibles. Solo finales inevitables, escritos en las sombras. Esta fue la historia de La Madrina, la reina de la cocaína, Griselda Blanco Restrepo.